Para entender la magnitud de este conflicto, debemos bajar a las profundidades de lo que significa sentirse verdaderamente solo en el universo. No es simplemente una soledad física, es el aislamiento del espíritu. David expresa una frase que corta como un bisturí. ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma? Detente un segundo y siente el peso de esas palabras. Esto describe ese estado de fatiga emocional donde ya no tienes fuerzas para luchar contra tus propios pensamientos. Es la guerra interna, donde la lógica te dice que Dios es bueno, pero tu realidad te grita que has sido abandonado a tu suerte. Es ese nudo en la garganta que no te deja tragar, esa presión en el pecho que se vuelve tu compañera constante desde que sale el sol hasta que se oculta. La profundidad emocional de este bloque radica en admitir que incluso los más fuertes se cansan de ser fuertes. David está experimentando la muerte de su propia narrativa de éxito. El hombre que venció a Goliat ahora se siente vencido por una sombra. Es el momento en que te miras al espejo y no reconoces a la persona que tienes enfrente, porque la tristeza ha cavado surcos tan profundos en tu identidad que la alegría parece un recuerdo de otra vida, casi una leyenda urbana. Aquí no hay máscaras de religiosidad ni frases motivadoras vacías. Hay un hombre desnudo emocionalmente, admitiendo que el dolor le habita el corazón cada día. Esta repetición no es accidental, es la descripción de un trauma que se recicla, de una herida que no logra cerrar porque el tiempo, en lugar de sanar, parece estar infectando la herida con la duda. Es la sensación de que tus enemigos, ya sean personas reales, deudas, enfermedades o tus propios errores pasados, están celebrando una victoria anticipada sobre tus cenizas. Es el grito de quien siente que su luz se está apagando y que si Dios no interviene en el siguiente latido, no quedará nada de él para ser rescatado. Justo cuando el aire parece agotarse y el peso del silencio se vuelve insoportable, ocurre algo extraordinario en la narrativa del Salmo 13. David deja de mirar hacia adentro, a ese laberinto de pensamientos circulares y autodestructivos, y levanta la mirada hacia el origen de todo. Aquí nace la primera gran revelación. La oración no es un acto de cortesía, es una demanda de vida. David no pide cosas pequeñas, él clama: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos. Esta es la primera solución fundamental para cualquiera que atraviese el valle. El cambio comienza cuando dejas de hablarle a tu dolor y empiezas a hablarle a la fuente del poder. Al pedir que sus ojos sean alumbrados, David está reconociendo que su percepción está dañada. El dolor es un filtro que deforma la realidad, que nos hace ver gigantes donde hay sombras y finales donde solo hay pausas. La revelación aquí es que no necesitamos que las circunstancias cambien inmediatamente, sino que nuestra visión sea restaurada para ver lo que Dios está haciendo en el trasfondo. Alumbrar los ojos significa recibir una claridad sobrenatural que traspasa la niebla de la depresión y el desespero. Es el momento en que comprendes que el silencio de Dios no era una señal de ausencia, sino una invitación a una intimidad más cruda y real. David entiende que sin esa intervención divina en su percepción, caería en el sueño de la muerte, una metáfora de la rendición total. La solución no es una fórmula mágica para que los enemigos desaparezcan, sino una petición de lucidez espiritual. Es el despertar de la conciencia que nos dice que aunque no veamos la mano de Dios moviéndose, su ojo sigue puesto en nosotros. Esta chispa de claridad es el primer paso para salir del pozo, pues antes de que tus pies salgan del barro, tu mente debe salir de la oscuridad. Es el reconocimiento de que la conexión con lo divino es el único hilo que nos mantiene cuerdos cuando el mundo exterior se desmorona por completo. Para entender la magnitud de este conflicto, debemos bajar a las profundidades de lo que significa sentirse verdaderamente solo en el universo. No es simplemente una soledad física, es el aislamiento del espíritu. David expresa una frase que corta como un bisturí. ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma? Detente un segundo y siente el peso de esas palabras. Esto describe ese estado de fatiga emocional donde ya no tienes fuerzas para luchar contra tus propios pensamientos. Es la guerra interna, donde la lógica te dice que Dios es bueno, pero tu realidad te grita que has sido abandonado a tu suerte. Es ese nudo en la garganta que no te deja tragar, esa presión en el pecho que se vuelve tu compañera constante desde que sale el sol hasta que se oculta.
La profundidad emocional de este bloque radica en admitir que incluso los más fuertes se cansan de ser fuertes. David está experimentando la muerte de su propia narrativa de éxito. El hombre que venció a Goliat ahora se siente vencido por una sombra. Es el momento en que te miras al espejo y no reconoces a la persona que tienes enfrente, porque la tristeza ha cavado surcos tan profundos en tu identidad que la alegría parece un recuerdo de otra vida, casi una leyenda urbana. Aquí no hay máscaras de religiosidad ni frases motivadoras vacías. Hay un hombre desnudo emocionalmente, admitiendo que el dolor le habita el corazón cada día. Esta repetición no es accidental, es la descripción de un trauma que se recicla, de una herida que no logra cerrar porque el tiempo, en lugar de sanar, parece estar infectando la herida con la duda. Es la sensación de que tus enemigos, ya sean personas reales, deudas, enfermedades o tus propios errores pasados, están celebrando una victoria anticipada sobre tus cenizas. Es el grito de quien siente que su luz se está apagando y que si Dios no interviene en el siguiente latido, no quedará nada de él para ser rescatado. Justo cuando el aire parece agotarse y el peso del silencio se vuelve insoportable, ocurre algo extraordinario en la narrativa del Salmo 13. David deja de mirar hacia adentro, a ese laberinto de pensamientos circulares y autodestructivos, y levanta la mirada hacia el origen de todo. Aquí nace la primera gran revelación. La oración no es un acto de cortesía, es una demanda de vida. David no pide cosas pequeñas, él clama: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos. Esta es la primera solución fundamental para cualquiera que atraviese el valle. El cambio comienza cuando dejas de hablarle a tu dolor y empiezas a hablarle a la fuente del poder. Al pedir que sus ojos sean alumbrados, David está reconociendo que su percepción está dañada. El dolor es un filtro que deforma la realidad, que nos hace ver gigantes donde hay sombras y finales donde solo hay pausas. La revelación aquí es que no necesitamos que las circunstancias cambien inmediatamente, sino que nuestra visión sea restaurada para ver lo que Dios está haciendo en el trasfondo. Alumbrar los ojos significa recibir una claridad sobrenatural que traspasa la niebla de la depresión y el desespero. Es el momento en que comprendes que el silencio de Dios no era una señal de ausencia, sino una invitación a una intimidad más cruda y real. David entiende que sin esa intervención divina en su percepción, caería en el sueño de la muerte, una metáfora de la rendición total. La solución no es una fórmula mágica para que los enemigos desaparezcan, sino una petición de lucidez espiritual. Es el despertar de la conciencia que nos dice que aunque no veamos la mano de Dios moviéndose, su ojo sigue puesto en nosotros. Esta chispa de claridad es el primer paso para salir del pozo, pues antes de que tus pies salgan del barro, tu mente debe salir de la oscuridad. Es el reconocimiento de que la conexión con lo divino es el único hilo que nos mantiene cuerdos cuando el mundo exterior se desmorona por completo. Este grito de David no es un evento aislado en la historia, sino el eco de la experiencia humana más universal que existe. Cuando expandimos este mensaje, nos damos cuenta de que el Salmo 13 es el mapa de supervivencia para cualquiera que se haya sentido atrapado en la noche oscura del alma. No importa si eres un líder con miles de seguidores o alguien que lucha en el anonimato de su habitación, el proceso de despojo es el mismo. La expansión del mensaje nos enseña que el silencio de Dios es en realidad un terreno fértil para el crecimiento de una fe que ya no depende de las emociones ni de los milagros visibles. Aquí es donde entendemos que la espiritualidad no es un camino de éxitos constantes, sino una serie de valles donde aprendemos a caminar a ciegas. La verdadera madurez no se encuentra en las respuestas rápidas, sino en la capacidad de sostener la pregunta sin perder la esencia. Este bloque nos invita a ver que nuestra crisis actual es el puente hacia una versión de nosotros mismos que es inquebrantable. Al igual que el oro es probado en el fuego para eliminar sus impurezas, nuestra confianza es probada en el silencio para eliminar nuestra dependencia de las circunstancias externas. La expansión de esta verdad nos revela que Dios no está asustado por tu queja, ni se siente ofendido por tu impaciencia. Al contrario, Él utiliza estos momentos de tensión máxima para ensanchar nuestra capacidad de recibir su gloria. El mensaje se expande más allá de David y llega hasta ti. Tu dolor no es un callejón sin salida, es un útero donde se está gestando una autoridad espiritual que solo poseen aquellos que han sobrevivido al vacío.
Es la comprensión de que el universo entero se detiene para escuchar el susurro de alguien que, a pesar de no ver nada, decide seguir llamando al Padre. La revelación se vuelve colectiva. Todos somos David en algún momento, y todos estamos siendo preparados para un cántico que solo se puede componer en la oscuridad total. Llegamos ahora al punto de no retorno, al instante donde las paredes se cierran y el aire se vuelve tan denso que parece imposible realizar una inhalación más. Este es el momento de quiebre, el punto cero de la narrativa de David y de tu propia historia. Imagina que después de clamar, de pedir que tus ojos sean alumbrados, la respuesta sigue sin aparecer en el horizonte. Aquí es donde muchos tiran la toalla. David mira a su alrededor y ve a sus enemigos regocijarse, escucha las risas de aquellos que predijeron su caída y siente el frío metal de la derrota rozando su cuello. El impacto emocional es devastador porque nos enfrenta a nuestra mayor vulnerabilidad, el miedo a que el final de nuestro relato sea un fracaso estrepitoso. Es el quiebre de la identidad de vencedor. Te das cuenta de que no tienes el control de nada, de que tus estrategias fallaron y que tu fuerza de voluntad se ha evaporado por completo. En este bloque, la música de la vida se detiene y solo queda el sonido de un corazón roto latiendo con dificultad. Es el momento en que David admite que, si Dios no actúa ahora mismo, sus adversarios dirán, «Lo vencí», y su caída será el motivo de burla para todo lo que él representa. Es una humillación pública y privada. Es el sentimiento de que tu fe ha sido una estafa y tu esperanza un engaño. Este quiebre es necesario porque destruye el último rastro de orgullo humano. Solo cuando estamos completamente desarmados, cuando ya no nos queda ninguna carta por jugar y el orgullo ha muerto bajo el peso del sufrimiento, es cuando estamos listos para la verdadera transformación. Es el dolor en su estado más puro, una agonía que te obliga a soltar tu propia vida para que algo más grande pueda sostenerla. Si no experimentas este colapso, nunca conocerás la fuerza que no proviene de ti, sino de aquel que se especializa en levantar templos de entre las ruinas más miserables. En medio de las cenizas del colapso, surge un fenómeno que desafía toda lógica humana y que constituye la enseñanza central de este viaje. David, todavía rodeado por el silencio y con sus enemigos aún en la puerta, decide realizar un movimiento audaz, el cambio de eje. La nueva perspectiva no nace de un cambio en las circunstancias, sino de una decisión de la voluntad. Aquí aprendemos que la confianza no es un sentimiento que te invade, sino una postura que adoptas. David dice, «Mas yo en tu misericordia he confiado». Nota el uso de la palabra «más», es un giro radical que separa su dolor de su destino. La enseñanza aquí es revolucionaria. No necesitas sentirte bien para confiar, ni necesitas ver la luz para saber que el sol existe. La misericordia de Dios no es un concepto abstracto, es el suelo firme que aparece bajo tus pies, justo cuando pensabas que estabas cayendo al vacío. Esta nueva perspectiva nos enseña que la fe más pura es aquella que se ejerce en la ausencia de evidencia. Mientras el mundo te dice que la realidad es lo que ves, David nos enseña que la realidad superior es lo que Dios ha prometido. Aprendemos que el tiempo de espera no fue tiempo perdido, sino tiempo de construcción. Dios no estaba ignorando el clamor de David, estaba trabajando en el carácter del hombre que habría de sostener el reino. La enseñanza es clara. Cuando ya no puedes confiar en tus fuerzas, en tu inteligencia o en tu suerte, te queda la Gesed, el amor inquebrantable de Dios que no depende de tu desempeño. Esta es la llave que abre la celda de la desesperación. Entender que tu situación actual es temporal, pero la misericordia a la que estás anclado es eterna. El enfoque se desplaza del yo sufriente al él soberano, y en ese desplazamiento, el peso que te estaba aplastando comienza a levantarse, no porque el problema se haya ido, sino porque ahora estás sostenido por algo infinitamente más grande. Este es el momento donde la narrativa se solidifica y la duda se transforma en una armadura de convicción. No es un simple optimismo ciego, sino un refuerzo profundo de la identidad que ha sido forjada en el fuego. David declara con una fuerza renovada, «Mi corazón se alegrará en tu salvación». Fíjate bien en el tiempo verbal, no dice que se alegra porque ya fue rescatado, sino que su corazón se alegrará porque la salvación es una certeza matemática en el reino de Dios.
El refuerzo del mensaje aquí es vital para tu propia vida. La fe no es esperar a que el sol salga para creer en la luz, es cantar mientras la noche sigue siendo cerrada. Esta es la fase donde dejas de ser una víctima de tus circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu propia paz interior. El Salmo 13 nos refuerza que la alegría no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una promesa que es más real que el dolor que sientes en los huesos. Aquí aprendemos que el lenguaje de la fe es un lenguaje de futuro traído al presente. Al reforzar esta verdad, entendemos que cada hasta cuándo que lanzamos al cielo fue en realidad un peldaño que nos acercaba a una revelación más profunda del carácter de Dios. La salvación de la que habla David no es solo un escape de sus enemigos, es una liberación de la tiranía de sus propios miedos. Es el refuerzo de que, aunque el mundo entero se confabule para verte caer, hay una mano invisible que sostiene el hilo de tu existencia y que no permitirá que tu pie resbale más allá de lo que su gracia pueda restaurar. En este bloque, el mensaje se vuelve una roca. Tú no eres lo que te sucede, eres lo que Dios dice que eres, y su victoria ya ha sido firmada, con la tinta de su misericordia eterna, mucho antes de que tú siquiera supieras que tendrías una batalla que librar. Llegamos al umbral de la transformación final, ese espacio sagrado donde el aire cambia de temperatura y la opresión del pecho comienza a ceder ante una paz que sobrepasa todo entendimiento. La preparación del cierre no es un olvido del dolor, sino una integración de la batalla en una historia mucho más grande y gloriosa. David se prepara para concluir su diálogo con el Eterno, pero ya no lo hace desde el suelo, sino desde la posición de quien ha recordado quién es su aliado. Cantaré a Jehová, dice su alma, en una declaración que marca el fin de la angustia y el inicio de la alabanza. Esta es la preparación crucial. Antes de que el problema desaparezca físicamente, tu espíritu debe empezar a celebrar la salida. Es el momento en que recoges los pedazos de tu corazón roto y te das cuenta de que cada fragmento ahora refleja la luz de una manera que un corazón entero jamás podría hacerlo. Te preparas para dejar atrás el lamento y vestirte de una autoridad que solo se adquiere en el desierto. El cierre se prepara con la convicción de que el «¿hasta cuándo?» ha sido respondido no con una explicación lógica, sino con una presencia divina que lo llena todo. Estás a punto de cruzar la línea que separa al sobreviviente del vencedor. Miras hacia atrás, a esa habitación oscura del inicio, y ya no ves un calabozo, sino un santuario donde conociste la verdadera profundidad del amor de Dios. La preparación consiste en soltar el reclamo y abrir las manos para recibir la corona de justicia que se forjó en tu resistencia. El ambiente se carga de una expectativa eléctrica. El silencio de Dios ha terminado, y lo que viene a continuación es el estallido de una alegría que tus enemigos no podrán apagar, porque no te la dio el mundo, y por lo tanto, el mundo no tiene el poder de arrebatártela. El viaje del Salmo 13 culmina en una explosión de gratitud que redefine todo lo que creíamos saber sobre el sufrimiento. David cierra su intervención con una frase que es el sello de oro de su proceso. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Detente en esa última palabra. Bien. Después de gritar por el olvido, de llorar por la angustia y de temblar ante sus enemigos, David mira el panorama completo y no ve tragedia, ve beneficio. La moraleja es tan profunda como contundente. El silencio de Dios no es un vacío, es una incubadora. El bien que Dios te hace en la oscuridad no es solo sacarte de ella, sino transformarte dentro de ella, para que seas capaz de sostener la bendición que viene después. Aprendemos que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de alabar mientras esperas las respuestas. La verdadera victoria no es que el problema desaparezca, sino que el problema pierda el poder de quitarte el canto. Si hoy te sientes olvidado, si tú hasta cuándo parece no tener eco, recuerda que estás en el proceso de David. Estás en la antesala de un cántico que solo los que han sobrevivido al abismo pueden entonar con autoridad. Tu llamado a la acción hoy es este. No esperes a que la tormenta pase para dar gracias. Levanta tu voz ahora mismo, en medio del silencio, y declara que el bien de Dios ya está operando en tu favor. Si este mensaje ha resonado en las fibras de tu alma, si sientes que esa luz está empezando a alumbrar tus ojos nuevamente, comparte esta reflexión con alguien que esté atrapado en su propia noche oscura. No permitas que el enemigo crea que te ha vencido. Suscríbete para seguir explorando las profundidades de la sabiduría que transforma vidas, y comenta abajo,
mi proceso termina en bendición. Porque al final de cada Salmo 13, siempre, sin excepción, hay un cántico de liberación esperando ser liberado.